Muy buenas noches. Vamos a dar reinicio otra vez con nuestras clases de Derecho Notarial. Y hoy vamos a hablar acerca del protocolo notarial, parte número 1. Mi nombre es Josué Martínez y te invito a que conmigo le demos a esta importante clase. Antes de continuar, por favor te pido que ingreses a mi canal de YouTube y le des en el botón de suscribirse. Luego que te hayas suscrito, dale clic a la campanita para poder recibir notificaciones de las clases que estaré subiendo en los próximos días. Dicho esto, empecemos. Hablando del protocolo notarial, Enrique Jiménez Arnauz, dado por Gracias González, afirma que, respecto a la historia del protocolo, está asociada a la del derecho notarial. Sin embargo, ambas están pendientes de escribirse, debido en gran parte a la falta del respaldo documental necesario para hacerlo. Gracias González explica que antiguamente los protocolos, así como los oficios notariales, eran apropiables, negociables, sujetos a compraventa, por lo que no se han conservado los protocolos anteriores del siglo XV en España. Núñez Lago, sin embargo, afirma que por esa época, en la época del fuero real en España, no se tiene noticia de la conservación del minutario tuviera valor legal. Era un cuaderno borrador de bolsillo que llevaba consigo el notario, donde el documento de requerir sus servicios redactaba un breve apunte, heredero por su significación y contenido de la antigua noticia dorsal. Probablemente se suscribía por las partes con su firma o con sus cruces para evitar informalidades y arrepentimientos. La licenciada Hernández Camey, citada por Nere Muñoz, expresa que en nuestro medio el protocolo es de alta conveniencia porque mediante él se guardan en lugar seguro los instrumentos públicos y no sufren el riesgo de perderse, ocasionando con ello la pérdida de sus derechos o un perjuicio tal vez irreparable. Y continúa exponiendo a la licenciada que si los actos y contratos tuviesen una vida fugaz, podría excusarse el protocolo, pero cuando se contraen relaciones jurídicas duraderas, es conveniente que los mismos permanezcan en forma íntegra. Luis Alberto Montenegro Reynosa, en su trabajo de graduación, expone que en los comienzos de la vida jurídica, los hombres estipulaban verbalmente, realizando lenguaje como elemento capital empleado a modo de texto, y él o en forma de expresión litúrgica. Eran las únicas huellas que quedaban de las declaraciones de voluntad jurídica puramente verbales. Además, el protocolo surge en el derecho notarial de la necesidad de dejar constancia de los actos celebrados con el fin de poder en cualquier momento que las partes lo necesiten, obtener una reproducción o prueba escrita del mismo y a la vez dar mayor solemnidad, certeza y seguridad jurídica a los actos y contratos autorizados por el notario en el protocolo. Y saliendo de los antecedentes del protocolo, como podemos ver, es muy importante estudiar la historia, no solo del protocolo en sí, sino que del derecho notarial completamente, para que tengamos una serie de orígenes. Y entonces, teniendo en cuenta los antecedentes del protocolo, pasamos a definir, y Joaquín Escriche, citado por Gracias González, expone que se entiende por protocolo el libro encuadernado de pliego de papel entero, en el que el escribano pone y guarda por su orden las escrituras o instrumentos que pasan ante él, para sacar y dar en cualquier tiempo las copias que necesiten los interesados y confrontar o comprobar las que ya se hubiesen dado en caso de dudarse de la verdad de su contenido. El protocolo
se llama también registro. Carlos Emérito González, citado por Neri Muñoz, se refiere al registro de escrituras públicas, indicando que el vocablo registro tiene distintas acepciones. Podemos decir que es el libro en que cada notario extiende las escrituras públicas que otorgan ante él. En ese sentido, puede emplearse como sinónimo de protocolo. Por otro lado, la RAUD expresa que el volumen o serie de ellos en que el escribano colecciona ordenadamente y conforme a la ley los documentos matrices de oficio sometidos a su custodia. Aquí lo que la RAUD está tratando de decir que el protocolo es ese volumen o serie de ellos. Y en ese sentido, la RAUD tiene un poquito de razón. No difiero en esto, debido a que dependiendo de la cantidad de escrituras matrices o instrumentos públicos que el notario autorice, así va a ser los tomos del protocolo en sí. He visto notarios que llevan tomos, hasta 15 tomos del protocolo de un mismo año. Entonces, dependiendo de la cantidad de instrumentos públicos que se autoricen, así se va ampliando el volumen o la serie de ellos, del protocolo principalmente. Vamos a un poquito fuera de nuestras fronteras y vemos en el artículo 76 de la Ley de Notariado para el Distrito Federal en México, define el protocolo como el conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la presente ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices, así como los libros de registro de cotejos con sus apéndices. Y regresando a Guatemala, en el artículo 8 del Código Notariado, se define el protocolo como la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces vemos cómo dos legislaciones comparadas define de forma diferente el protocolo. Mientras que aquí en Guatemala la definición del protocolo incluye el contenido del mismo, en México, si bien es cierto, también contiene, valga la redundancia, el contenido del protocolo en México, difiere de algunas cuestiones. Y es que aquí ya de una vez nos indica que es un conjunto de libros que están formados por folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la presente ley, asienta y autoriza las escrituras. Aquí en el Código Notariado guatemalteco no lo define así. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que lleva o formalidades que conlleva el protocolo en sí. Y hablando de esto, vamos al contenido. Si te acuerdas, el artículo 8 empieza que es la colección ordenada. ¿Ordenada de qué? Bueno, de escrituras matrices, de actos de protocolación, de razones de legalización de firmas y de documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Ahora, ¿cuál es este documento? ¿Cuáles son estos documentos que el notario autoriza de conformidad con la ley? Bueno, tengo un ejemplo, en cuyo caso es el previsto en el artículo 962 del Código Civil, el que se refiere a la transcripción del acta de la cubierta del testamento común cerrado al protocolo. Entonces, si te vas al artículo 962 del Código Civil, vas a encontrar ahí que regula la obligación que tiene el notario de transcribir en el protocolo esa acta sentada en el pliego que contiene el testamento común cerrado. Entonces, ese es el único, al menos el único caso que he visto en la ley que obliga al notario a registrar en su protocolo ese tipo de documentos. Aunque no esté previsto en el artículo 8 del Código Notariado, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. El artículo 12 establece
que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará con la escritura, con la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Ahora bien, ¿a qué me refiero aquí? ¿Qué más contiene el protocolo? Bueno, la razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. El artículo 15 indica que el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas: el número 1, el número de orden del instrumento; 2, el lugar y fecha de su otorgamiento; 3, los nombres de los otorgantes; 4, el objeto del instrumento; 5, el folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. El artículo 16 indica que el índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. El artículo 17 establece que el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice si no hubieran sido transcritos y la constancia del pago que se refiere al artículo 11 de esta ley. Garnica expone que, en cuanto a los atestados, son todos los documentos que guardan relación con los instrumentos públicos autorizados en el protocolo. Cabe mencionar que no hay un número mínimo ni máximo de documentos. Entre los atestados tenemos los siguientes, y ahí con tus leyes vas a ir remarcando. Número 1, la constancia de pago de apertura del protocolo, contenida en el artículo 11 del Código Notarial. Número 2, la constancia de entrega de testimonios especiales a la directora del Archivo General de Protocolos, artículo 37 del Código Notarial. Número 3, constancia de entrega del testimonio del índice del protocolo, artículo 92 del Código Notarial. 4, copias de los avisos notariales de traspaso de inmuebles debidamente sellados y firmados de recibido por las diferentes oficinas públicas, como por ejemplo la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI, el Catastro Municipal, el Registro Civil, etc. Artículo 43 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. 5, certificaciones de las partidas de nacimiento, copia de los avisos de matrimonio remitidos al Registro Civil, artículo 92 y 102 del Código Civil. 6, constancia de salud del varón y de la mujer que contrajeron matrimonio, artículo 97 del Código Civil. 7, acta notarial de inventario, artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. 8, copia de los 5 avisos que el notario remite al director del Archivo General de Protocolos. ¿Cuáles son esos? Bueno, el artículo 27 del Código Notariado es el aviso que remite el notario al Archivo General de Protocolos de que va a salir del país por menos de un año o por más de un año. El del artículo 37, literal B, se refiere al aviso que el notario remite al Archivo General de Protocolos sobre los instrumentos cancelados o las escrituras canceladas. En el artículo 37, literal C del Código Notariado, es el aviso que remite el notario al Archivo General de Protocolos trimestral. El del artículo 81, numeral 9 del Código Notariado es el aviso que el notario remite al Archivo General de Protocolos de las escrituras de aclaración, de ampliación o de rectificación o modificación de un instrumento público. Y el del artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial es el aviso que el notario remite al Archivo General de Protocolos de los documentos protocolizados provenientes del extranjero. Entonces, esos son los 5 avisos que el notario debe de remitir al Archivo General de Protocolos. Ten en cuenta que hay un plazo.
¿Cuál es el plazo? 25 días de conformidad con el artículo 37 del Código Notarial. Número 9. Certificación del acta judicial mediante la cual se acuerda la enmienda en el protocolo al haber incurrido el notario en error de forma. Artículo 96 del Código Notarial. Y número 10, la certificación judicial en el caso de reposición de protocolos. Artículo 96 del Código Notarial. Estos son los atestados. Como te digo, no hay un número mínimo ni un número máximo, hay muchos más. Hay quienes le agregan ahí los formularios en donde compran los timbres fiscales o donde compran los lotes del papel sellado especial para protocolo. También incorporan ahí entre los atestados los recibos de pago. Hay quienes también les adicionan en los atestados la constancia que da el Colegio de Abogados y Notarios de que el notario ha pagado su cuota, ¿verdad?, de colegiatura. Entonces hay quienes le agregan eso, ¿verdad? Entonces hay quienes también agregan los recibos de pago cuando tienen multa, los testimonios especiales que remiten al Archivo General del Protocolo. Entonces hay mucho más, no hay un número mínimo ni un número máximo. Y podemos decir entonces, con todo lo visto anteriormente, que el contenido del protocolo, de conformidad con los artículos 8, 12, 16 y 17, se me olvidaba, el 15 del Código Notarial, es el siguiente: escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Y ya quedó en claro que en el único caso que encontramos es del artículo 962 del Código Civil, el que se refiere a la transcripción del acta de la cubierta del testamento común cerrado al protocolo. Número 5, la razón de cierre. 6, el índice. Y 7, los atestados. Algo anterior, el artículo 2 del acuerdo número 7-2012 de la Corte Suprema de Justicia confirma la postura en cuanto al contenido del protocolo, ya que este regula que para los efectos del presente acuerdo queda entendido que el protocolo que sea objeto de recepción se encuentra integrado por las escrituras públicas o matrices, las razones de legalización, las actos de protocolación, la razón de cierre, el índice y los atestados. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los requisitos y las formalidades del protocolo. Entre las formalidades podemos decir que para el fraccionamiento de los instrumentos públicos protocolares es necesario que el notario cumpla con las formalidades establecidas en la ley, referentemente en el artículo 13 y 14 del Código de Notariado. Ahí donde encontramos enumeradas las formalidades. Veamos, el artículo 13 del Código de Notariado indica que en el protocolo debe llenarse las formalidades siguientes. Número 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. 6. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Y 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes que sea firmado el instrumento.
El artículo 14 establece que serán nulas las adiciones entre reenglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Ahora, ¿a qué se refiere aquí de las enmendaduras? Bueno, resulta que escribiste mal una palabra en el instrumento y vienes y lo tachas. Esa es una enmendadura. No puedes tacharlo. No puedes. Para eso tenés que testarlo. Y para testarlo tenés que usar entre renglonaduras. Para escribir en medio de diagonales la palabra correcta y lo tenés que testar y tenés que salvar al final donde dice y firma juntamente con el notario que de todo lo actuado da fe. Punto. Y empiezas. Testado 1. 1, porque lo escribiste con H, por ejemplo. Coma, omítase. Entre renglonadura o entre línea 1, correctamente, coma, léase. Esa es la forma correcta de poderse salvar la palabra mal escrita. Entonces, eso es bueno saberlo y a veces lo enseñan y a veces no, pero es bueno saberlo. Más adelante en la siguiente clase te voy a explicar un poquito más cómo se hace esto. Requisitos del protocolo en sí. Vemos que la hoja de papel sellado especial para protocolo tiene que cumplir con ciertos requisitos y estos los encontramos en el artículo 16 del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos en el acuerdo gubernativo número 4-2013. El artículo 16 establece las características del papel sellado especial para protocolos. De conformidad con el artículo 23 de la ley, el tamaño, tipo, colores, medidas de seguridad, leyendas, numeración y otras características de las hojas de papel sellado especial para protocolos serán determinados por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria podrá poner a disposición de los notarios hojas de papel sellado especial para protocolos, con o sin renglones impresos. En ambos casos no podrán imprimirse más de 25 líneas por página o de 50 por hoja. Las hojas de papel sellado especial para protocolos no tendrán periodo de vigencia. Como notación importante, debemos resaltar lo que regula el artículo 5 del reglamento antes mencionado, el cual indica que con respecto al uso del papel sellado especial para protocolos, cuando en actos o contratos grabados se haga uso de papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja. Pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos, de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. Quedan excluidas de esta disposición las anotaciones y o razones que se hagan en los márgenes de papel en los casos expresamente autorizados en razón del ejercicio profesional que el notario deba efectuar. Y aquí voy otra vez a esto. Mira pues, cuando se refiere aquí a los salvados, aquí vuelve a hacer referencia a los salvados, vamos a escribir aquí. Por ejemplo, ¿cómo empieza el protocolo con la primera escritura? Entonces, cada escritura o cada instrumento público debe de contener un número cardinal. Es decir, empiezas, si es la número 1, por ejemplo, 1. Pero resulta que vienes y escribes 1. ¿Verdad? Por ejemplo, en el municipio de Santa Lucía, Cotumalguapa,
departamento de Escuintla, el 23 de junio del año 2020, ante mí, ¿verdad? Y colocas tu nombre. En este caso voy a colocar el mío, Josué Manuel Martínez, ¿sí? Notario. Y empiezas, ¿va? Resulta que imprimiste, ni te diste cuenta de lo que estabas escribiendo, y cuando ya tenés impresa el instrumento, cuando ya tenés impreso en la hoja de protocolo, te dices, ay, no, cometí un error. Entonces, al final del cierre, ¿verdad? Y firma, o sea, al final, en el cierre, yo, el notario, doy fe de todo lo escrito me fue expuesto. B, de tener a la vista el título de propiedad consistente en el primer testimonio de la escritura número 808, autorizada por el notario Plácido López Conejo, de fecha en el municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla, de fecha 1 de julio del año 2015. Y los documentos personales de identificación de identificación. C, de haber leído a los otorgantes íntegramente el presente instrumento y bien enterados de su contenido, objeto, validez, efectos legales, la inscripción en el registro respectivo y del pago del impuesto correspondiente, lo ratifican, lo aceptan, ratifican y firman juntamente con el notario que de todo lo actuado da fe. Punto. Ahí terminas, ese es el cierre. Entonces te das cuenta, lo imprimiste, ay, metí las 4, ¿cómo lo vas? Para empezar, no puedes tacharlo. Entonces, aquí no se puede. ¿Sí? Aquí lo que tienes que hacer es iniciar enmienda de protocolo. ¿Sí? Si fuera en otro lado, qué calidad, pero no se puede aquí. No se puede corregir aquí. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es iniciar con el trámite de jurisdicción voluntaria de enmienda del protocolo. Bueno, pero no fue ahí donde metiste las 4. Es un error que siempre cometemos nosotros. Resulta
resulta que 23 lo escribiste con Z. Entonces aquí sí puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí no es tanto en la forma. No, aquí es de forma, perdón. Aquí es de forma. Entonces vienes, no lo puedes enmendar, o sea, tachar, sino que lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a testar. Entonces, ¿cómo lo voy a testar? Sencillo. Vienes, lo señalas ahí. Vamos a bajar esto aquí. Y encima de él vas a colocar 23 correctamente, ¿verdad? Entonces necesitamos, ok, ahí estamos. Vienes y la palabra correcta es 23 y no 23. Entonces vienes aquí al final, y colocas testado, 2 puntos, 23. Omítase, ¿sí? Entre renglonaduras o entre renglonadura o entre líneas, como acostumbran otros, 23. Léase. Así como está aquí, ese es el salvado correcto que tiene que hacerse en el instrumento público. Volvamos. Entonces aquí, si te equivocaste aquí en el número cardinal de la escritura, no se puede. ¿Ah? La ley no lo permite. Tienes que proceder a iniciar el trámite de la enmienda del protocolo. ¿Por qué? Porque estás afectando uno de los requisitos formales. Pero si en realidad te equivocaste en la fecha y consignaste 23 con Z y no con S como es correctamente, entonces ahí sí puedes hacer el testado. ¿Y cómo lo vas a testar? Primero, como vemos aquí, una línea, ¿verdad? Lo atraviesa y arriba de la palabra 23, en medio de diagonales, consignas 23 correctamente. Y al final, por eso dice que al final, antes de las firmas. Entonces, de una vez terminado, imprimiste todo el instrumento, lo leíste y te diste cuenta que cometiste un error. Entonces, antes de que firmen los otorgantes, te pones a hacer esto. Testado 23. Omítase. Entre renglonadura o entre líneas, como acostumbran algunos, 23 leas. Así es como tiene que ser. Ahora, ¿qué pasa cuando se ocupa más en las 50 líneas? Bueno, la ley o el reglamento de la ley de timbre, del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, dice o establece que hay una excepción cuando se pasa de las 50 líneas, y es que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos. ¿A qué se refiere? Precisamente a esto, ¿verdad? A salvar lo testado. Entonces, así es como se hace correctamente. Es de la forma correcta que se debe salvar los errores cometidos por el notario en el protocolo. Más adelante vamos a ver sobre la enmienda del protocolo, en qué consiste y cuándo es aplicable. Obligaciones del notario.
Las obligaciones del notario con respecto al protocolo las encontramos en los artículos 11, 18, 19, 26 y 27. Todos estos son del Código Notariado. El artículo 11 establece que los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Esa es una obligación. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Ahora bien, el Archivo General de Protocolos le cobra al notario adicionalmente a esos 50 quetzales 5 quetzales por concepto del formulario. No lo digo yo, lo dice el artículo 1, literal Q, del acuerdo número 24-2011 de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que el notario pagará por apertura de protocolo 55 quetzales. Y de una vez en ese formulario que le vende el Archivo General de Protocolos a uno, ahí de una vez tienes que consignar quién va a ser tu notario depositario en el momento de que tú fallezcas o en el momento que tú salgas del país por menos de un año. El artículo 18 del Código de Notariado establece que el notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. El artículo 19 regula que el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Y el artículo 26 indica que el notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare. Y por último, el artículo 27 indica que el notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga, en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. Y en conclusión, se puede afirmar que las obligaciones del notario con respecto al protocolo son las siguientes. Número 1, obligación de pagar 50 quetzales por concepto de apertura de protocolo. Adicionalmente, 5 quetzales por concepto de formulario. Esto lo encontramos de los 5 quetzales del formulario en el artículo 1, literal Q, del acuerdo número 24-2011 de la Corte Suprema de Justicia. 2. Obligación de mandar a empastar el protocolo. 3. Obligación de ser depositario del protocolo. 4. Obligación de conservar el protocolo. 5. Obligación de entregar el protocolo al Archivo General de Protocolos por haber sido inhabilitado o ausentarse de la República por más de un año. Y 6. Obligación de nombrar a otro notario como depositario del protocolo si se ausentare de la República por un término menor de un año. Esta es la clase de hoy con respecto al protocolo notarial, parte 1. Espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos a la próxima clase.